Euron, La trinchera infinita, una película de 147 minutos dirigida por John Garañano, Aitor Arregi y José María Buenaga, que recientemente, en el año 2019, pues nos llegó a la cartelera y pudimos verla y disfrutarla en parte gracias a las subvenciones de instituciones vascas como EITB o la Diputación Foral de Guipúzcoa. Conste en acta que no solamente el cine español está subvencionado, que en la práctica la gran mayoría de los cines del mundo mundial, del mundo universal, están de una manera u otra con una subvención directa o indirecta, con lo cual, bueno, cada cual que valore su punto de vista acerca de estos elementos. En cualquier caso, yendo al grano, tenemos una película en la que un personaje, el de Antonio de la Torre, pues en los días del entorno del 18 de julio de 1936 tiene que dudar qué va a hacer, porque le van a limpiar el forro, es decir, le van a dar el paseo, le van a intentar liquidar por su vinculación con el régimen republicano vigente en España, por lo menos hasta ese día, en todo el territorio estatal, que es el día en el que se produce el llamado alzamiento por parte de una conjunción militar y también civil contra el gobierno surgido de las elecciones del febrero del año 36. Antonio de la Torre, como protagonista, puede, como pasó luego con otra gente al final de la guerra, en el año 39, podría haber salido en barca o en barco hacia el norte de África, bien hacia el Marruecos francés o bien hacia Argelia, pero no es esa la oportunidad que hace. Podría haberse entregado, con lo cual la película habría durado 10 minutos, pero lo que hace es una tercera opción. Trata de esconderse, que es una vertiente que existió en los llamados topos, que se escondieron durante muchos años, décadas. Hay una figura que es bastante desconocida y por eso es muy interesante la película, la de los topos en ese periodo central del siglo XX en el Estado español. Gente que estaban bastante en contra de lo que sucedió el 18 de julio de 1936 y que, bueno, eran buscados por el régimen franquista, sobre todo después del fin de la guerra, con una represión bastante dura y brutal que se hubiera cobrado evidentemente sus vidas, sobre todo en los años 40 y 50. También está Belén Cuesta como la mujer del protagonista de Antonio de la Torre, y bueno, luego tendrán un hijo al que es la parte didáctica dentro de la didáctica de la película, en la que le tienen que enseñar por qué se están dando esas circunstancias. Y evidentemente para todo ese elemento, pues una relación con los vecinos, con el cura, los familiares de un lado y otro, porque estar, como cualquier persona puede entender, estar años y décadas en un lugar escondido dentro de una casa, en un régimen dictatorial, pues es algo complicado y complejo, y que tiene una serie de interacciones sociales entre los personajes que son interesantes de explorar. Esta película, en parte, está basada en la vida de el personaje de Antonio de la Torre, está basada en la vida de Manuel Cortés Quero, que fue el llamado el Topo de Mijas, que fue el último alcalde republicano de ese municipio de Málaga. Es curioso porque lo fue entre el día 3 de marzo de 1936 y formalmente el 23 de noviembre de ese mismo año. Estuvo pocos meses como alcalde.
Digamos que estuvo escondido durante unos 30 años. Él huyó del municipio, pero regresó de incógnito el 17 de noviembre del 39 y estuvo hasta el 28 de marzo del 69, cuando escuchó en su radio que el gobierno había decretado prescripción de todos los delitos cometidos hasta el 1 de abril del 39, fecha en la que se da fin formal a la guerra civil. Y toma la decisión ese personaje de Manuel Cortés Quero de abandonar su encierro, y el entonces alcalde, hablemos del año 69, alcalde franquista, Miguel González Berral, le acompaña a la comandancia de la Guardia Civil de Málaga y escucha del teniente coronel al mando la frase "es usted libre". Esto fue luego escrito por Manu Levinieche y otros autores, y luego pues fue homenajeado porque fue uno de los fundadores del PSOE local cuando regresó la democracia, y lo presidió hasta su fallecimiento en 1991, y en el 2015 pues se inauguró una sede en la Casa del Pueblo de Mijas, Manuel Cortés, y sirvió, pues como digo, para la historia de la trinchera infinita, cuyo título significa que, bueno, pues todos pensamos que en una guerra puede haber trincheras. Tampoco desde hace demasiado tiempo, no pensemos que desde los tiempos del Imperio Romano. Digamos que hubo trincheras en parte en algunas guerras, por ejemplo en la guerra de secesión, la guerra civil de los Estados Unidos, los Estados Federados contra la Confederación. Ya hubo algunas trincheras en algunos sitios de algunas ciudades. Previamente, en el siglo XVIII también en Europa había habido alguna trinchera, pero en algunos sitios de algunas ciudades o ciudadelas. Pero sobre todo se especifican las trincheras en el siglo XX con el frente occidental de la Primera Guerra Mundial, que es el periodo por antonomasia de las trincheras. Luego, en la Guerra Civil Española, pues también hay trincheras, pero el concepto de que quiere aludir el título de la película es que normalmente las trincheras pues es en el periodo de guerra, pero después se desmantelan y se trata de superar ese periodo y no dejar rastro a las secuelas, o por lo menos tratar de superarlas. Pero en el caso las secuelas físicas para todos aquellos que se escondieron en casas, en dobles fondos, en sótanos, mal o bien peor o mejor, es protegidos o escondidos, o que no se pudieran detectar, pues la trinchera les alcanzó hasta finales de los años 60, hasta que pudieron empezar a volver a salir de sus escondites. Con lo cual la trinchera no solamente les duró un año o 2 años o 3 años, sino hasta 30 años. Con lo cual es una historia interesante de resistencia, de resiliencia, de aplomo para gente que se sabía que había perdido la guerra, que el enemigo, a pesar de ser hermanos o parientes o vecinos muy cercanos, les iban a querer seguir buscando, y tenían activos procesos de detención y puede que hasta de fusilamiento, no solo de cárcel, sino también de pérdida de propia vida, incluso décadas después de la finalización de la guerra, con lo cual ellos todavía estaban en cierta manera en la trinchera, metidos en su propia trinchera, excavada por ellos mismos, si vienen de otra manera, con otro perfil, pero eran trincheras escondidas del enemigo, con su propio camuflaje, para que no les detectaran y no pudieran perder la vida. Era una trinchera defensiva. Así pues, tenemos esta trinchera infinita, una propuesta muy interesante y que además ha sido reconocida con varios premios, incluido un premio a la mejor actriz de Belén Cuesta en los premios Goya. Hubo más nominaciones, hasta
unas 14 nominaciones y solamente un premio Goya. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Pero luego, posteriormente, ha sido la nominada por el Estado español para competir en los Oscars a la película, a la mejor película de habla no inglesa, lo cual lleva a una reflexión que, bueno, si Parásitos, que es la última ganadora en la mejor película de habla no inglesa, y ganó también la de mejor película, que normalmente se basaba el premio a unas películas de vinculación con habla inglesa, evidentemente, normalmente producidas en Hollywood, aunque también alguna producción o coproducción británica o de los ámbitos anglosajones, ya sea Australia, Nueva Zelanda, Canadá, han podido participar en estas categorías generales. Pues supongo que no sería descabellado que pudiera ser una de las 10 nominadas a mejor película a secas. Abierta la veda, ¿por qué no? En cualquier caso, lo seguro es que va a competir esta película, en parte se puede decir que vasca, aunque con nítido sabor andaluz. El acento que le pone Antonio de la Torre está bastante bien. Pues va a competir por los Oscars, por lo menos en la categoría de mejor película de habla no inglesa. Es una película con una trama interesante a la que acercarse, reflexionar sobre lo que significó este apartado tal vez poco tratado, y que, pues, como complemento a un conocimiento más profundo de lo que supuso no solamente la guerra, sino también las postrimerías, las consecuencias que trajo esa fratricida guerra civil, pues se merecen consideración, y está muy bien que haya servido esta película para socializar ese sufrimiento personal, familiar, de estos llamados topos que durante muchos años, décadas, estuvieron sufriendo esas consecuencias de un odio atávico entre hermanos que supuso las consecuencias de una infausta guerra civil como la de 1936-1939. Y sin más, reconociendo que aunque dura 2 horas y media, se pasan bastante rápido y que se ve muy fácil y que es muy agradable de ver, es que ricasco, agur bat, beti gelpean.